Muy buen día, hermanos. Espero que estén pasando un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy importante acerca del enemigo y el pecado. Ya que, como ustedes saben, el enemigo, ¿verdad? Satanás, Lucifer, siempre está buscando maneras de que nosotros pequemos, de que nosotros nos separemos de Dios. Amén. Pero la palabra del Señor nos explica que si bien el enemigo puede causarle situaciones donde nosotros nos veamos tentados a pecar y a desobedecer a Dios, el enemigo no puede obligarte a ti a que tú peques. Amén. La palabra del Señor nos explica que el enemigo quizás puede intentar hacer que tú peques, pero de manera indirecta, ya que nosotros como seres humanos tenemos el libre albedrío que Dios nos dio, que es la capacidad de nosotros tomar decisiones. Amén. Entonces, si el enemigo te obligase a ti a que tú pecaras, él estaría violentando tu libre albedrío. Amén. El enemigo no puede obligarte a que tú peques. La palabra del Señor nos explica en Santiago que cada uno de nosotros somos tentados a pecar por nuestras propias pasiones, por nuestra carnalidad, ¿verdad? El pecado está en nosotros, ¿verdad? Y nosotros, pues, ¿verdad? Como tenemos esta naturaleza ¿verdad? De pecado, pues entonces nosotros caemos en pecado, pero no es que el enemigo nos obliga a pecar. Y ni menos Dios. Dios no tienta a nadie, nos explica la palabra. Amén. Cada uno de nosotros somos tentados a pecar por nuestras propias pasiones que nos seducen y nos llevan al pecado. Amén. Pero también hay que recordar en Génesis, cuando ¿verdad? El enemigo intentó que Eva pecara comiendo el fruto prohibido. Ahora bien, si bien el enemigo sedujo a Eva, él no obligó a que Eva comiera del fruto. Eso fue una decisión de ella. Eva tenía la capacidad de decir que no quería comer el fruto prohibido. Sin embargo, cayó ante la tentación del enemigo. El enemigo no la obligó a que ella comiera. Ella quiso comer del fruto prohibido porque se dio a la tentación del enemigo. Amén. Son cosas diferentes. Por ello, el enemigo quizás pueda intentar que tú peques, pero él no puede obligarte a que tú peques o a que tú blasfemes o desobedezcas a Dios. Él no puede hacer eso. Amén. También en Job, cuando, ¿verdad? El enemigo lanza muchas calamidades, ¿verdad? Muchas situaciones difíciles a Job, buscando que él desobedezca a Dios y que él se aparte de Dios. Sin embargo, el enemigo en ningún momento obligó a que Job dijera algo malo contra Dios o que blasfemara contra Dios. El enemigo en ningún momento pudo, ¿verdad?, hacer que Job pecara, porque el enemigo no puede, él no tiene ninguna autoridad para hacerte pecar, para obligarte. Amén. Igualmente, como lo vemos en muchos casos, como le sucedió al apóstol Pedro, que, ¿verdad?, Jesús le advirtió antes de que sucediera de que el enemigo pidió zarandearlo, o sea, quería, ¿verdad?, que hacer que él cayera en pecado, y le advirtió que él iba a negar a Jesús 3 veces. Amén. Y, ¿verdad? Pedro, el apóstol Pedro tenía la capacidad, ¿verdad?, de no pecar, de no negar a Jesús. Sin embargo, en esa situación, quizás el enemigo, ¿verdad?, influyó de manera indirecta a que él quizás en ese momento sintiera quizás miedo por la situación, porque arrestaron a Jesús en ese momento. Entonces el apóstol Pedro, ¿verdad? Pues entonces él negó a Jesús, pero no fue que el enemigo lo obligó a que él lo negara. Eso fue que él en su condición, ¿verdad?, humana, negó a Jesús. Amén. Y por ello el enemigo no puede obligarte a ti a pecar. El enemigo quizás nos presenta situaciones como le pasó a Jesús. Jesús mismo fue tentado por el enemigo. El enemigo lo tentó y Jesús se defendió con la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios como una de nuestras principales armas para enfrentarnos al enemigo. Amén, con la palabra. Entonces, el enemigo no puede obligarte a que tú peques. Él no tiene ninguna autoridad y muchísimo menos si tú has entregado tu vida al Señor y si tu fe y tu corazón están en nuestro Señor Jesucristo. El enemigo no tiene ningún poder ni ninguna autoridad para hacer que tú peques, para obligarte. Tú, ¿verdad?, tienes el libre albedrío que te dio Dios. Entonces tú tienes la capacidad de, ¿verdad?, de decidir si quieres pecar o si quieres obedecer a Dios. Eso está en ti, está en mí, y el enemigo no puede obligarte a que tú peques. Amén.
Así que, ¿verdad? Esto es lo que nos explica la palabra del Señor sobre, ¿verdad? Nuestro libre albedrío, sobre el enemigo y el pecado. Amén. El enemigo no puede obligarte a que tú peques. Amén. Así que busca siempre del Señor, mantente en su camino y recuerda, busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Amén. Bendiciones, hermanos.